Bien, siendo las 7:10, vamos a ir arrancando con la charla de hoy, con la práctica del día de la fecha. Desconozco si el profe ya se encuentra. Acá Recomendamos estoy. que... Bien, perfecto, profe. Muchas gracias por estar. Recomendamos a los participantes también de que prendan la cámara, así la práctica se vuelve más enriquecedora. De forma breve, comentarles de que voy a ser quien modere la charla. Me llamo Javier Crespo, formo parte de Estudiantes por Derecho. Tal vez muchos nos conozcan a los que realizamos esta charla como HUB, como la agrupación HUB de la facultad, pero estas elecciones, que son el 30 y 31 de marzo, donde se votan el Centro Estudiante y Consejo Directivo, nos vamos a presentar con este nuevo nombre. En caso, igualmente, de propuestas y demás, en nuestras redes sociales no nos parece que es el lugar indicado para hacerlo, porque vienen justamente con la idea de la práctica. Lo cierto es que generamos este espacio de debate y discusión porque creemos que es necesario una mejor formación como futuros profesionales. También, por suerte, tenemos la predisposición, los profesores que nos brindan este tiempo, este espacio, nos comparten su conocimiento, como es el caso del doctor Carlos Chamorro, que es profesor de nuestra casa de estudio. La práctica del día de la fecha, como sabemos, es sobre mi primer demanda, así que sin mucho más que decir, agradezco al profe por brindarnos este espacio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Realmente muy contento y gratamente sorprendido por la cantidad de alumnos que se han sumado, alumnos imagino, y también quizás algunos ya sean profesionales. Me gustaría que si pueden activar la manito y contarnos, mejor dicho, a todos, quiénes ya tienen procesal. En primer lugar, si todos los que están acá tienen procesal, si nos podrían contar eso. Me gustaría saber para tener una breve referencia de dónde estamos parados. Unos cuantos. Bueno, estoy mirando unos cuantos. Bueno, la idea de hoy, en este caso, veo que si bien son bastantes los que tienen derecho procesal, no son todos. Voy a hacer lo posible para que sea lo más productivo posible, pero obviamente hay ciertas cuestiones que son necesarias contar, digamos, con conocimientos. En primer lugar, para mí es importante destacar, es fundamental destacar que el grueso del trabajo de una demanda no es al momento de redactarla, sino previo, ¿sí? En un trabajo extrajudicial, digamos, que tenemos como abogados litigantes. Vamos a encarar la cuestión desde el punto de vista del abogado litigante, porque es quien va a elaborar la demanda. Después también podríamos observar la cuestión desde el punto de vista de si trabajaron en la justicia, tener en cuenta los recaudos, si han sido cumplidos y tratar de enderezar en todo caso la demanda, si observamos, por ejemplo, que no está correctamente trabada la litis y demás. Entonces, en esta cuestión que le estaba diciendo recién, que el gran trabajo que hace el abogado en un primer momento es extrajudicial y que para mí, como la demanda no deja de ser un producto, el producto depende de la materia prima. Entonces, si nuestra materia prima es buena, el producto va a ser de calidad. Entonces, siguiendo ese norte, nuestro primer encuentro con el cliente probablemente sea en una primera entrevista donde el cliente nos vaya a contar que ha tenido alguna situación que considera que amerita la interposición de una demanda. Vamos a basarnos siempre con consideraciones hipotéticas, como si realmente estuviéramos frente a un cliente que tiene un potencial cliente de una demanda. Yo para hacer la cuestión más gráfica, y creo que, como dice el dicho, para muestra sobre un botón, creo que podemos ejemplificar la cuestión con una demanda de accidente de tránsito, y eso trasladarlo, siempre es trasladable todo esto que les voy a contar, a cualquier tipo de demanda. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, cuando llega ese primer cliente, llega ese cliente con su relato, nosotros ya cuando tengamos un poquito de experiencia vamos a ir viendo, vamos a ser capaces de saber hacia dónde quiere ir el cliente con su relato. Nosotros vamos a tener que ir encauzando el relato del cliente para tratar que no tenga desvíos, porque el cliente cuando se acerca, imagínense que
o tiene la necesidad de contarnos muchas cosas, y nosotros, como técnicos en derecho, tenemos que ser capaces de poder encauzar ese relato. Obviamente esto sutilmente, pedirle al cliente que por favor aguarde y que esos datos los vamos a reservar para otro momento, e ir tratando nosotros de encauzar la cuestión. Entonces, que quiero que quede claro que el gran trabajo o el grueso del trabajo de una elaboración de demanda está en el antes, ¿sí? En la recopilación de datos que podamos hacer nosotros. Y acá, como les dije, yo voy a tomar como modelo una demanda de accidente de tránsito, pero que es trasladable a cualquier tipo de demanda. ¿Sí? Acá voy a compartir pantalla y les voy a mostrar algunas preguntas o posibles preguntas que podemos hacer al cliente para ir armando nuestra demanda. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla. Díganme si se ve bien, por favor. Sí, se ve. Sí, Bueno, tratando de... Bueno. Fíjense, una de las primeras preguntas posibles, y todas las preguntas tienen un porqué, ahí las voy a ir explicando a medida que las vayamos leyendo. Una de las primeras preguntas claves para hacerle al cliente, si fuera el caso una demanda de accidente de tránsito, por ejemplo, sería ¿cuál fue la fecha del accidente? Si alguno se imagina el motivo por el cual podríamos preguntarle la fecha del accidente. ¿Alguien que...? ¿Por la prescripción del derecho, profe? O sea, ¿por Exactamente. caduca el derecho? Exactamente, la prescripción liberatoria. ¿Sí? Sabemos que en caso de accidentes de tránsito, la prescripción liberatoria se da a los 3 años. Entonces, por más que sea un excelente caso, podríamos estar ante el supuesto de que haya ocurrido hace 5 años, por ejemplo. En todo caso, ya no sería conveniente iniciar una demanda. ¿Sí? Después también, por ejemplo, preguntarle si es el titular registral del vehículo o si está autorizado a conducirlo. Y en ese caso, si está autorizado a conducirlo, si tiene la correspondiente tarjeta, la tarjeta de autorización, obviamente estamos hablando. También si era mayor de edad al momento del accidente, porque eso podría determinar o no la responsabilidad. Si hubo un test de alcoholemia y cuál fue el resultado. También es fundamental saber si sufrió lesiones o solo daños materiales en el vehículo, porque esto también va a determinar si estamos ante el reclamo de lesiones o de daños simplemente materiales. También podemos preguntarle a nuestro cliente a qué velocidad iba, y sobre todo preguntarle en ese caso si conducía por ruta, autopista o por ciudad, porque por ejemplo, no sé si de dónde estarán viendo, pero los que sean de acá de la ciudad de Corrientes sabrán que lo que es ruta, por ejemplo, tiene una velocidad, hay tramos de la ruta donde la velocidad máxima es de 110, otros donde pasás por alguna ciudad y entonces baja 60. Hay sectores acá de la ciudad que también, como la Costanera, por ejemplo, la velocidad máxima es de 40. Ahí, perdón, se escucha un micrófono, ahí está. Si su vehículo se encontraba en marcha o detenido, esperando el semáforo, o la colisión fue en una intersección, y en ese caso, ¿quién iba por la derecha? ¿Por qué si su vehículo se encontraba en marcha? Porque o detenido también esperando el semáforo. Siempre se debe guardar una cierta distancia. Y acá, en lo que es materia de accidente de tránsito, hay que tener en cuenta el vehículo embistente y el embestido. Y en este caso, el vehículo embistente siempre tiene la responsabilidad. Asimismo, si la colisión fue en una intersección, es fundamental saber quién iba por la derecha, porque obviamente quien va por la derecha tiene la prioridad de paso, y la prioridad de paso es absoluta. Me parece importante también preguntar si la colisión se produjo contra otro vehículo, o un animal, o algún otro objeto, porque recordemos que si imaginemos, por ejemplo, que el accidente haya ocurrido en una ruta donde tiene una concesión vial, ya podemos involucrar también al concesionario vial y al titular de la marca del animal, si hubiera sido el caso, por ejemplo. Si la visibilidad del día era buena o no, si usa anteojos, ¿por qué? Porque muchas veces los carnets de tránsito o las licencias de conducir especifican el uso de anteojos, y eso podría traer aparejada una responsabilidad.
si padece alguna enfermedad o no, por ejemplo epilepsia, por la cual no debería haber estado circulando en su vehículo. También si pudo pedirle los datos del otro conductor, como nombre, apellido, si tenía o no seguro, para poder revisar esa póliza, saber los alcances de la póliza que tenía la persona que embistió a nuestro cliente. Recuerden que existen seguros contra todo riesgo, seguros contra terceros, que cubren determinados montos mayores o menores. También saber si se realizó una exposición policial o acta de choque. No sé si alguna vez vieron un acta de choque, pero el acta de choque solamente cobra relevancia, tiene sentido, si es firmada por ambos intervinientes. En caso que se hubiera hecho un acta de choque y solamente hubiera sido firmada por nuestro cliente, no tendría mayor valor. Y también es necesario saber si hubo testigos y si se pudo obtener sus datos. ¿Sí? Estas son algunas de las preguntas que podrían hacerse en un accidente de tránsito. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué hacemos una vez que tenemos estas preguntas y las consecuentes respuestas? No sé si alguien quiere agregar alguna pregunta más, o si considera que podría agregarse alguna más. ¿Sí? Buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, sí. Yo quería preguntar si el tema del test de alcoholemia, uno puede exigir que se le haga a la persona. Le hablo si no fuera la persona, o sea, yo no fuera abogado del accidentado, sino de la otra parte, digamos. ¿Se puede pedirle a la policía que le haga? O sea, ¿estamos en derecho de pedirle que sí o sí se le haga un test de alcoholemia? Vamos a una situación. Nosotros ahora estamos viendo la cuestión ya desde el punto de vista que el cliente se acercó a nuestro estudio. Vamos a dar por sentado que hubo o que no hubo. No, para no entrar en esa cuestión, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta que quiera hacer? Profe, en el requisito 2, donde Sí. nos habla sobre el titular registrar y eso es justamente para saber a quién le demandamos, o sea, para tener una legitimación pasiva, digamos, hacerlo de forma correcta, es para saber eso, digamos. Exactamente, ahí ya vamos a llegar. En este caso sería activa la legitimación, pero ya llego a eso en la próxima filmina. Okay, entonces, gracias. Una vez que tenemos hechas estas preguntas y las consecuentes respuestas, vamos a los pasos a seguir una vez que está reunida la información necesaria. ¿Sí? Obviamente, yo ya di por hecho que estábamos ante una demanda de accidente de tránsito, pero tenemos que ver específicamente cuál es la norma jurídica y el tipo de proceso que mejor se ajusta a nuestro caso. En base a esto vamos a poder saber también lo que decíamos recién, por ejemplo, ya una vez que tenemos determinada exactamente la norma jurídica, vamos a poder saber cuál es el plazo de prescripción de esa norma. Acá es importante, fundamental diría yo, saber que algo que siempre me gusta repetir, que es que los hechos son inmodificables. El derecho, nosotros tenemos un abanico de normas que pueden o no encajar en los hechos que tengamos, pero los hechos no pueden ser modificados. Es decir, el hecho ocurrió de una forma. Nos hubiera gustado que hubiera ocurrido de otra manera, por ejemplo, que nuestro cliente tuviera la prioridad de paso, pero eso, por ejemplo, no ocurrió. Entonces, quiero que tengan en claro que los hechos son inmutables en ese sentido. Ocurrieron y existen de esa manera, como el cliente nos los presentó. Sin embargo, con lo que nosotros podemos jugar es con el derecho, para saber qué norma jurídica es aplicable. Y no a la inversa, no podemos estar cambiando los hechos para aplicar la norma que nosotros desearíamos que fuera la aplicable al caso, ¿sí? Porque sería, por ejemplo, más beneficiosa. Eso debe quedar claro, porque es así, los hechos no se modifican, el derecho sí. Después,
volviendo a lo que decía Camila, tenemos que analizar si nuestro cliente, y por eso la segunda pregunta, si nuestro cliente tiene o no la legitimación activa en este caso, porque podría ocurrir, por ejemplo, que no hubiera estado autorizado para la conducción del vehículo, lo cual dificultaría la demanda, obviamente, porque no tendría legitimación. Y como contracara, ver también si el demandado es o no legitimado pasivo. Establecer correctamente la persona a quien vamos a demandar, esto es fundamental. Como tercer paso podríamos establecer, también fundamental, porque junto con los hechos, las pruebas son lo fundamental en materia de la elaboración de una demanda, tenemos que establecer con qué pruebas contamos para demostrar los hechos que voy a afirmar que ocurrieron de una determinada manera. Y acá tenemos que echar mano de los medios probatorios que dispone el código, como ser documental, testimonial, pericial, etc. Una vez que tenemos todo este panorama, tenemos que investigar a fondo la jurisprudencia y doctrina que apoya o descarta nuestra postura, porque ya obviamente ya establecimos la norma jurídica y el tipo de proceso con el que vamos a iniciar nuestra demanda. Establecimos también que nuestro cliente es el legitimado activo, es decir, la persona autorizada por la ley para demandar, y que el demandado es la persona indicada contra la cual tenemos que dirigir nuestra demanda. Establecimos también las pruebas con las que contamos y consideramos que son aptas para acreditar el hecho. Entonces también tenemos que investigar a fondo la jurisprudencia y doctrina que apoya nuestra postura. También en este caso, al elaborar nuestra estrategia jurídica, tenemos que ver si es necesario la interposición en forma conjunta de una medida cautelar, de una diligencia preliminar o de una prueba anticipada. Otro paso ya, una vez que tenemos más avanzada la cuestión, considero yo muy importante que es bueno realizar lo que se denomina el juego de roles, es decir, confrontar nuestra solución y ponernos del otro lado, ¿sí? Una vez que elaboramos esta posible estrategia jurídica, invirtamos la situación y pensemos cuáles son las falencias, si yo tuviera que contestar esa demanda, cuáles son los puntos débiles que le estoy encontrando para tratar de reforzar. Eso es fundamental, siempre ponernos del otro lado y tratar de ver la cuestión como el abogado lo podría ver el abogado de la contraparte. Después, aún existiendo un caso, tenemos que analizar la probabilidad de éxito, con los pros y los contras de iniciar un proceso, con toda esta información que hemos obtenido. Ya establecimos cuál es el hecho, cuáles son las pruebas, establecimos también en ese juego de roles cuáles son los puntos débiles, y también tenemos que ver entonces cuál es la probabilidad de que nuestra demanda tenga éxito. Otro punto fundamental, porque podemos estar ante la presencia de un caso excelente, sin embargo, nuestro demandado es insolvente, y en ese caso realmente no hay mucho para hacer y nos vamos a encontrar con un callejón sin salida. Entonces, tenemos que hacer también acá un trabajo de investigación tendiente a tratar de averiguar el nivel de solvencia que tiene nuestro demandado, para no iniciar una demanda que no termine en nada, digamos. Y acá, por ejemplo, ver si trabaja en blanco, pedir informes al registro de la propiedad inmueble o automotor, porque esto nos va a dar un parámetro de si tiene o no bienes que puedan ser embargados. También saber cuál es su domicilio, porque eso también hace variar los costos de la demanda. Si, por ejemplo, tenemos que diligenciar una cédula a otra provincia, eso va a traer aparejados costos extra. Y en este caso también es útil pedir un informe. Por ejemplo, acá en Corrientes existe la Secretaría Electoral del Juzgado Federal, que nos puede brindar información respecto al registro que tiene el padrón electoral respecto a su domicilio. Y por eso aclaraba acá, ver si vive en nuestra misma ciudad u otra lejana, porque ello va a influir en el costo del proceso. ¿Cuándo? Cuando tenga que notificarse. Y fundamental, antes de iniciar la redacción de nuestra demanda, es que informemos a nuestro cliente respecto de los costos que va a tener este proceso. Obviamente, en esos costos vamos a incluir todo esto que yo le decía recién, los gastos para notificar, los gastos que existan por pericias, por ejemplo, que tengamos que realizar, obviamente nuestros honorarios. Y acá hay una parte fundamental, creo yo, que en medicina lo llaman el consentimiento informado, que es lo que te avisan
que te pudiera llegar a ocurrir o los riesgos que tiene toda intervención quirúrgica, acá es fundamental que le digamos al cliente las cosas buenas y las cosas malas y le aclaremos que nuestra obligación es de medio y no de resultado. ¿Qué significa esto? Que nosotros le podemos garantizar que vamos a realizar el mejor esfuerzo posible. Sin embargo, no podemos asegurarle el resultado. ¿Por qué? Porque la decisión depende de un tercero. ¿Quién es este tercero? Un juez. Por lo tanto, nosotros no manejamos, no controlamos el resultado de nuestra demanda. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, doctor. ¿Sí? Buenas tardes, doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Alfredo Borghi le habla. Sí, Yo le te tengo pregunto, presente. también podríamos hacer averiguaciones para tratar de averiguar si el demandado se insolventó dolosamente posterior al accidente, hacer una averiguación al respecto. Sí, se podría hacer. El tema es demostrar, como vos decís, que que ese acto de insolventarse fue adrede, porque sería difícil también acreditar eso. En todo caso, quizás si hubo una carta documento previa, pero yo diría que es muy difícil si acreditar eso que decís. Haberse insolventado adrede sería bastante difícil de acreditar. Gracias, doctor. Gracias. De nada. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Y si en el caso es un accidente por un bache, tenés que ver la jurisdicción, digamos, si es ruta, todo eso también. Exactamente. Fíjate, Raquel, fíjate que en una de las preguntas que yo elaboro ahí está ¿quién es el legitimado pasivo? Y cuando estamos frente a un bache, si estamos en una ruta, por ejemplo, seguramente la responsable, una de las posibles demandadas será la concesionaria vial. Y si ocurre dentro de la ciudad, podría ser, por ejemplo, el municipio, porque es el municipio quien tiene a su cargo el mantenimiento de las calles. Bueno, doctor, gracias. De nada. ¿Alguien que quiera preguntar? Seguimos. Ahora bien, acá. Bueno. Una cosita que me olvidé, una cosita que se me pasó por alto decirles, es que a veces se van a encontrar con un caso que tenga que cumpla con todos estos requisitos que vimos, pero puede ser que su cliente no tenga los recursos necesarios para cubrir el costo de sus honorarios. En ese caso hay que analizar bien si es posible, por ejemplo, echar mano del beneficio de litigar sin gastos y si vale la pena hacer esa inversión. Porque si realmente el caso es potable, puede ser que nos convenga, ya cuando uno tenga un poco más de espalda, cubrir ciertos gastos, siempre obviamente dejando ya desde un primer momento aclarado que hacer un pacto de cuota litis. ¿Qué significa esto? Establecer de antemano nuestros honorarios, que podrían ser del 20, 30 o 40% de la futura indemnización, sumado a eso también los gastos con los que ustedes corran, que podría ser, por ejemplo, la intimación mediante carta documento antes de iniciar un juicio, o bien ya en el proceso todo lo que sea tasas o todo lo que implique pago de pericias, por ejemplo. Eso es fundamental. Y como cierre de esta nuestra elaboración de demanda, me parece bueno contarles que siempre es bueno piensen esto, que un accidente, una demanda de daños, siempre va a tardar, por lo menos hasta ahora, de 3 a 5 años con suerte, con viento en popa. Teniendo eso en cuenta, hay que ver si en nuestro caso particular no es mejor llegar a un buen arreglo a ir a un proceso que sí, eventualmente podría llegar a obtenerse una buena indemnización,
pero ¿en qué tiempo? Eso también tienen que evaluarlo y tenerlo muy en cuenta antes de redactar su demanda. Pero vamos a suponer que llegamos hasta acá y que estamos decididos a interponer nuestra demanda. En un primer, hay que tener en cuenta, acá me cuesta un poquito quizás con las personas que no tienen procesal, pero sepan que el abogado puede interponer una demanda representando al cliente de 3 maneras, ya sea como apoderado, como patrocinante o como gestor. Y me parece interesante destacar algo que incorporó el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes. No sé si todos son de acá, pero para quienes no sean, les comento que el 1 de diciembre del año pasado entró en vigencia el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, vigente en toda la provincia actualmente. En ese sentido, el código es importante destacar que receptó la posibilidad que ya estaba prevista en el Código Civil de actuar con poder mediante instrumento privado. ¿Qué significa esto? Antes solamente se podía, si bien de la sanción del Código Civil algunos juzgados lo aceptaban, el gran problema que generaba era que no había un criterio unificado ni la norma procesal lo receptaba específicamente. Entonces uno quedaba librado a su suerte de acuerdo al juzgado que le tocara. Ahí, perdón, estoy leyendo, ¿cuándo entró en vigencia? El 1 de diciembre del año pasado. Estamos hablando de Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes. Entonces me parece muy interesante que el Código Procesal, que es quien debe marcar las reglas de juego, haya receptado esta posibilidad de actuar con un poder que haya sido otorgado mediante instrumento privado. ¿Y qué significa este poder mediante instrumento privado? Significa que basta con la sola firma del cliente en un escrito que podemos redactar nosotros en la comodidad de nuestro estudio, donde nos otorga el poder para representarlo ante los estrados judiciales. Y el primer punto, pasando ya a lo que implica la redacción de la demanda, el primer punto a tener en cuenta, que parece algo, digamos, que se sobreentiende, pero que muchas veces no se cumple, es ser claros. Y sobre todo en la exposición de los hechos. El alma del cuadro en la demanda son los hechos y las pruebas. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo por qué. Pero en los hechos es fundamental que, como un cuento, tenga una introducción, un nudo y un desenlace. Y que ese relato no dé lugar a ambigüedades. Ese relato tiene que ser claro. Y algo que me parece muy útil es pedirle, por ejemplo, a su socio o incluso a un amigo familiar que sea ajeno al derecho, que lea esos hechos y nos diga si se entienden o no. Si tiene que ser esa persona ajena al derecho, tiene que ser capaz de entenderlo. Si esa persona le genera dudas, entonces seguramente tendremos que retocar alguna parte de nuestro relato. ¿Sí? Es fundamental que no existan, si es posible, evitemos el uso del lenguaje técnico en los hechos. Esto lo vamos a reservar para el momento que, por ejemplo, redactemos una cápite que sea derecho aplicable. ¿Sí? Entonces, en este ítem que son los hechos, es fundamental que sean claros, ¿sí? Que no den lugar a ambigüedades. Y acá también recomiendo, como en general en nuestros escritos, evitemos el uso de términos en latín, porque realmente han quedado en desuso. No, lo único que pareciera ser que la única finalidad parece demostrar que conocemos otro idioma, no le veo otro sentido. Ya entrando de lleno en lo que es la redacción, eviten párrafos largos, porque realmente uno cuando va leyendo un párrafo largo se pierde la idea. Particularmente aconsejo no excederse de los 7 renglones. Y en el caso de que vayan a citar jurisprudencia, no solo porque el código ahora expresamente así lo prevé, tienen que citarla en forma clara y que permita su identificación de manera sencilla. Otro punto clave, obviamente dentro de los requisitos de la demanda, es determinar claramente el objeto. Que su pretensión no se confunda, que no pidan una cosa que a la vez se excluya con otro de sus pedidos.
Y fíjense que el otro ítem fundamental que les recalco son las pruebas. Como les dije, los hechos y las pruebas. Tengo que alegar y tengo que ser capaz de probar eso que estoy alegando. Las pruebas deben siempre estar bien ofrecidas. ¿Y cuándo van a estar bien ofrecidas? Cuando sean acordes, obviamente sean idóneas para acreditar el hecho que estoy alegando, pero también cuando prevean un medio subsidiario. ¿A qué me refiero con un medio subsidiario? Ustedes tienen que dar por sentado que si el demandado se presenta y contesta la demanda, va a negar sus hechos, porque así lo impone el código además, y ustedes tienen que tener previsto un medio subsidiario. Y fíjense acá yo, por ejemplo, digo que si en caso de acompañar un instrumento privado, solicita un instrumento privado firmado por un tercero, vale la aclaración, que en caso de que la parte desconozca la autenticidad de esa firma, se fije una audiencia o se fije una audiencia para que esta persona se acerque al juzgado y ratifique o niegue la autenticidad de esa firma que se le imputa, o bien podría ser el caso de ofrecer una prueba pericial para acreditar la autenticidad de esa firma. Acá, bueno, acá yo había agregado, me resulta un poco difícil quizás para las personas que no hayan cursado procesal, pero la teoría que recepta el código procesal, tanto Nación como Corrientes, es la teoría normativa de Rosenberg, según la cual cada parte debe acreditar el presupuesto de hecho de la norma que invoca. Lo vuelvo a repetir porque obviamente así dicho parece un trabalenguas. Cada parte debe acreditar el presupuesto de hecho de la norma que invoca. ¿Cómo lo traducimos a esto? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Habíamos dicho que nosotros estábamos frente a un accidente de tránsito. Siguiendo esta teoría de Rosenberg, ¿qué deberíamos probar ante un accidente de tránsito? Entiendo yo que como mínimo deberíamos probar la ocurrencia del hecho, la existencia de un daño y la relación de causalidad entre ese hecho y ese daño, que nos permita a nosotros reclamar una indemnización. Pero salgamos un poco del accidente de tránsito. Vayamos, por ejemplo, a una prescripción adquisitiva. Si ya tienen derechos reales, sabrán que el código exige el ejercicio de la posesión de un inmueble de forma continua y ostensible por 20 años. En ese caso, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que probar la posesión, que esa posesión se ha ejercido durante 20 años y que lo ha sido de forma continua y ostensible. Esos son los presupuestos de hecho de la norma que estamos invocando. Entonces, ¿cómo vamos a probar, por ejemplo, que se ejerció la posesión? A través de actos posesorios. La percepción de frutos, que hemos plantado un árbol, por ejemplo, o las facturas, los impuestos, testigos, etc. De esa manera vamos a probar el presupuesto de hecho de la norma que estamos invocando, que es la posesión por 20 años. ¿Cómo es esa posesión? Continua y ostensible. ¿Qué quiere decir eso? Que la posesión se ejerció de forma pública, pacífica, ininterrumpida, como decía antes el código, y que no lo fue de forma furtiva, es decir, que no nos estuvimos ocultando, que no hubo otra persona que se haya presentado en ese tiempo a reclamar un mejor derecho del que, con el que contamos nosotros. A ver. Otro punto fundamental, los intereses. Acá hay que tener en cuenta que si bien los intereses, el código dice expresamente que el nuevo código, que los intereses moratorios van implícitos en toda demanda en la que se reclamen sumas de dinero, no ocurre lo mismo con los otros. Y acá tenemos que tener cuidado si vamos a reclamar otro tipo de intereses, expresamente indicarlos en la demanda, ya que de lo contrario el juez se encuentra atado, porque como saben el juez no puede expedirse sobre otros hechos que no sean los que han sido propuestos por las partes. Es decir, las partes cuando interponen la demanda o la contestación de demanda fijan los hechos y también fijan las pruebas sobre las cuales el juez va a tener que valerse para dictar su sentencia. Entonces, es fundamental el tema de los hechos porque van a delimitar el conocimiento que va a tener el juez.
Y algo que yo hago muy a menudo cuando por ahí llega un callejón sin salida, porque el tema de la redacción de la demanda muchas veces nos implica que llegamos a un punto de cansancio mental, o que no sabemos cómo expresar nuestra idea. Algo que hago muy a menudo es plasmar la idea en bruto. ¿Y qué significa esto? Escribo, simplemente, sencillamente escribo lo que quiero decir. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, que mi cliente tenía la prioridad de paso. Esa es la idea que yo estoy queriendo transmitir en mi escrito. Y después de a poco le voy agregando los conectores que le den forma a ese párrafo. Por ejemplo, el día tanto mi cliente o mi mandante se encontraba circulando a bordo de su vehículo, marca tanto, cuando en forma imprevista se cruzó en su camino, por ejemplo, el demandado, quien se encontraba a bordo de una motocicleta, etcétera, etcétera. Eso ayuda muchísimo cuando no sabemos más cómo continuar. Y a veces también sepan que cuando están redactando una demanda no es algo que se pueda hacer, o rara vez, salvo que tengan, ya tengan experiencia y que justo los agarren un día inspirados, es difícil que puedan llegar a redactar la demanda en una sola tarde. Es un trabajo que lleva a veces varios días y que a veces es necesario dejarlo descansar para poder consultar con la almohada y ver si al otro día por ahí con las ideas un poco más frescas, habiendo debatido internamente si lo que escribimos nos gustó o no, poder hacer los retoques que sean necesarios. Acá viene algo que, para mi gusto, el derecho es muy importante citarlo bien, pero no va a definir la suerte de nuestra demanda o de nuestra contestación. A ver, con esto no quiero decirles que pueden citar cualquier derecho y que no importa. Lo que les quiero decir que, a diferencia de lo que ocurre con los hechos y con las pruebas, el juez no se encuentra atado, porque al fin de cuentas es él el que va a decidir qué derecho va a aplicar. No se encuentra atado al derecho que ustedes le ofrezcan o le propongan como aplicable. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta hasta acá? Profesor, le consulto. ¿Sí? En el caso de un accidente, que una persona se te cruce, o sea, vos te vas en un vehículo, ¿no? ¿Sí? Y una persona salga corriendo de la nada en medio de la cuadra sería, ¿cómo quedaría en ese aspecto? La culpabilidad, Bueno, ¿es compartida? Porque la persona fallece. sí. ¿Es compartida o recae solamente en el conductor del vehículo? Perfecto, mira. Vamos a hacer uso de lo que está para que ustedes puedan llevar a la práctica de lo que yo les estoy mostrando. Supongamos que vos sos la cliente y me venís a contar eso, ¿sí? Yo tengo que empezar a idear cómo hacer las preguntas que considero que son necesarias. Lo primero que yo te preguntaría es la altura exacta de la calle en la que ocurrió, porque recordemos que el peatón puede cruzar por donde quiere o debe o tiene la obligación de cruzar por algún lugar en específico. Y sobre una esquina. La calle tiene que pasar. ¿Cómo? Por la senda peatonal tiene que pasar. Ahí dimos en la tecla. Ahí, como dijo Oscar, en primer lugar, el peatón respetó la obligación que le corresponde, que era cruzar por la senda peatonal. Bueno, veremos. Entonces, la primera pregunta que te tengo que hacer es, primero, como dijimos también, ¿a qué velocidad ibas? ¿La visibilidad era buena? ¿Ese peatón cruzó por donde le correspondía o no? ¿Te dio tiempo? ¿Hubo un margen de maniobra o no? Y ahí tenemos que tener en cuenta también acudir a la norma, porque así como sabemos que la responsabilidad en materia de accidente de tránsito es objetiva, es decir, se responde por el simple hecho de haber ocurrido, tenemos que tener en cuenta que también existe una posibilidad que tiene el tercero de excluir la responsabilidad. Es decir, saben que, por ejemplo, para el tercero, para excluirse de responsabilidad, perdón, el actor, en ese caso lo que debería acreditar el actor, es, ¿hubo culpa de la víctima? Porque saben que lo que excluye es culpa de la víctima, un tercero por el cual no se debe responder, un caso fortuito de fuerza mayor. En ese caso quedamos eximidos de responsabilidad. Yo lo estoy llevando ahí a que a tu cliente
yo estaría defendiendo, por ejemplo, al que chocó, como vos me dijiste que estaríamos defendiendo al que chocó, porque la demanda, en este caso, tengamos en cuenta, vamos a volver, la demanda estaría iniciada por un familiar, por ejemplo, por los hijos o la mujer de la persona que fue atropellada. Vamos a ponernos en contexto, ¿sí? La demanda la iniciaría, en este caso, vamos a invertir, la iniciarían los hijos o la mujer de la persona que fue atropellada y perdió la vida, ¿sí? Entonces, llega a mi cliente y yo le tengo que defender a la persona que fue demandada por el accidente de tránsito. Entonces yo lo primero que le preguntaría es, ¿esa persona que vos atropellaste cruzó por la senda peatonal? Primero, la visibilidad era buena y todo lo demás que preguntábamos, ¿qué edad tenés? ¿Vos estás autorizado a conducir? Porque imagínate que quizás cruzó por una parte que no era, pero tu cliente justo da la casualidad que no estaba autorizado a conducir o que justo le encuentran con un test de alcoholemia y da positivo, entonces ahí ya la responsabilidad no es igual. Y lo primero que tenemos que ver es que excluye la responsabilidad del demandado el hecho de la culpa de la víctima. Y si la persona salió corriendo de forma imprevista y no visibilizó el vehículo, yo creo que ahí habría un eximente de responsabilidad, ¿sí? Porque hay culpa de la víctima. Es importante entonces manejar la ley, porque ahí yo acudí a una norma para eximir de responsabilidad a mi cliente. Buenísimo. Ahí me quedó algunas cosas claras. Eso, profe, ¿eso en qué parte se tiene que alegar en la demanda? Eso sería Por ejemplo, en que el haya caso... culpa en... Eso sería cuando nosotros, ya voy a llegar a esa parte de la contestación de demanda, porque vamos a ver la contestación de demanda también. Cuando nosotros vayamos a contestar la demanda, vamos a negar los hechos, después vamos a exponer la verdad de los hechos, y ahí vamos a citar la norma en virtud de la cual nosotros decimos que nuestro cliente está eximido de responsabilidad, ya que hay culpa de la víctima, ¿sí? Por la cual nosotros no debemos responder. ¿Sí? Profesor, disculpe. Profe, una pregunta. Sí, a ver, Melina y después Camila. Sí. Con el mismo caso que acaba de dar la compañera, si hay, por ejemplo, la persona que se cruza de golpe frente al vehículo, pero es un menor de edad, un niño. ¿Qué pasa con la culpabilidad y con esa presunción de que se queda la persona, digamos, no tiene culpabilidad? Ahí sí es culpa del conductor, digamos, por la minoría de edad del niño, que no ve, que no presta atención, digamos. Bueno, en ese caso también hay que ver la responsabilidad de algún adulto, porque hay que ver por qué el chico estaba cruzando solo. Ajá. Y obviamente también tener en cuenta que si se trata, así como hay responsabilidad de la víctima, también es un hecho fortuito, prácticamente un hecho fortuito, porque si yo voy conduciendo a la velocidad reglamentaria, con cumpliendo todas las reglamentaciones viales, y una persona me sale imprevisto, no hay manera que yo pueda evitar el accidente. En todo caso, si no se exime de la culpa, cuanto menos debería haber una culpa concurrente, que es la culpa compartida entre el causante del accidente y la víctima. Perfecto, profesor, muchas gracias. No hay problema. Usted sabe, doctor, una consultita. Profe, yo le quería preguntar. A ver, ahí sí, Camila, perdón. Las pruebas se tienen que adjuntar en la demanda, ya de inicio, digamos. Se entrecortó, pero creo que preguntaste si las pruebas se deben adjuntar con la demanda. ¿Eso preguntaste? Sí, profe. Sí, justo salía conexión inestable. El código prevé que la documental se va a ofrecer y se va a adjuntar con la demanda, y las restantes pruebas se van a ofrecer. Yo acá no les mostré porque estaba entrando lo que es ya previo y la redacción en sí, pero obviamente para el que quiera anotar, acá tenemos. ¿Y por qué no les conté tanto esto? Porque esto no es lo jugoso, porque está en el código, basta con abrir el código y lo pueden advertir. Pero fíjense que acá, por ejemplo, yo transcribí, perdón que se ve chiquito, pero transcribí el 438, que son los requisitos con que debe cumplir la demanda. ¿Qué debe contener la demanda? El nombre y el domicilio del demandante, nombre y domicilio del demandado, determinación del objeto,
Fíjense los hechos en que se funde explicados claramente y en forma ordenada, el derecho expuesto sucintamente, lo que les dije recién, que en caso de hacer referencia a la jurisprudencia, los datos que permitan su constatación, y acá, la prueba documental y el ofrecimiento de todas las restantes pruebas con las que el demandante pretende demostrar la verdad de los hechos alegados. Tienen que ofrecer todas las pruebas con las que cuenten, porque ya sea la demanda o la contestación, es el momento procesal oportuno. Si no lo hacen en ese momento, no van a poder hacerlo después. Le dejo el artículo, el que le interese leer el 438 o el 330 en Nación, para el que le interese. Puede ser, profe, yo creo que había leído, no sé si en ¿Puede poner Midón, otra vez, profe? Sí, pero había leído que hay ciertas pruebas que se pueden ofrecer, por ejemplo, antes de que se dicte sentencia, que sean, no sé, que den resolución al conflicto, por decirlo así, o sea, que sean muy importantes. Puede ser que el juez en ese caso dé lugar, aunque no sea el momento oportuno. sí, sería excepcional. El juez tiene la potestad si tiene alguna duda respecto a alguna cuestión, pero es difícil encontrar eso en la práctica, porque muchas veces, imagínense ustedes, que se trata de una cuestión netamente económica, el juez civil no va a andar supliendo la falencia en materia probatoria, sino lo que va a hacer es fallar a favor de la parte que se ha visto beneficiada por la orfandad probatoria. Es decir, si vos tenés sobre tus hombros la carga de acreditar los hechos y no lo hiciste, y es una cuestión netamente económica, difícilmente el juez de oficio pida la producción de alguna prueba. Podría tratarse en un caso, en un amparo oncológico, en una cuestión similar, pero difícilmente lo haga, es real esto, en un conflicto donde sea netamente económico. Eso les quiero aclarar, porque no esperen que si ustedes se olvidaron, el juez salga a decir, realmente no estoy muy seguro, necesito que se produzcan unas pruebas más. No, probablemente le dicte sentencia en contra por no haber acreditado los hechos que alegaron. Buenísimo, profe, gracias. ¿Qué más? ¿Habían preguntado? Perdón. No sé quién había preguntado algo. Yo le había pedido la captura en la filmina anterior para sacar captura nomás de los artículos que dijo. Ah, sí, perfecto. Era el 438 del Código Procesal Civil y Comercial nuevo, 438, y 330 del Código Procesal de Nación. ¿Alguien tiene alguna duda más con respecto a la demanda? ¿Quedó claro? Aprovechen. Me gusta que participen, así se hace más interactivo. Hablen, no hay problema. Profe, la otra consulta. Ahí, un segundito, ahí Mariana está preguntando, el juez no solo tomar el derecho que invocamos, ¿faltó alguna palabra o algo que cierre la idea? Mariana, no sé si puedes completar la idea. Bueno, mientras Mariana completa la idea, no sé quién estaba por preguntar. Sí, yo, Cáceres Mailem. Sí. Ahí contestó, pues. Mariana. A ver, entonces Mariana dice, si invocamos un derecho, ¿el juez puede aplicar otro? Totalmente. Hay un principio en derecho que se llama, cuando ya lo estudien lo vas a ver, se llama, escribo ahí para que lo vean, iura noit curia. El juez conoce el derecho, incluso también se dice muchas veces, denme el derecho que yo os daré, denme los hechos, perdón, que yo os daré el derecho. Eso implica que el juez conoce el derecho y está facultado a aplicar el derecho que él estime correcto. No necesariamente va a coincidir con el que ustedes soliciten, ¿sí?
Después, a la hora de demandar por un accidente de tránsito, los demandados serían el titular del vehículo, la aseguradora, titular registral del vehículo, conductor, porque puede o no coincidir con el titular del vehículo, y la aseguradora. Si ahí estaría la legitimación pasiva, digamos. Así quedaría integrada la legitimación pasiva en un accidente de tránsito. Después dice, ok, gracias. Bueno, no sé quién más iba a preguntar. Profe, a la aseguradora se le tendría que citar también para que esté Exactamente. presente en el proceso. Exactamente, citarla en garantía, sí. ¿Eso se lo hace en la demanda? En la demanda también. Ah, ok, gracias. Ah, y también, si el legitimado, por ejemplo, le queremos demandar, o sea, sería el pasivo, tenemos que demandar a la persona que estaba manejando, que sea el titular, o el que estaba, a ver, ¿cómo sería? Sí, Sería el que... entiendo tu pregunta. En ese caso, incluso te ves beneficiada porque puede ser que haya estado manejando una persona que no sea la titular. Sin embargo, el titular también responde por su carácter de titular del vehículo. Entonces, aumenta tu número de legitimados pasivos. Pasa a ser, si es solamente el titular, el que estaba manejando, obviamente, ahí él ya lo demandás en su doble carácter de conductor del vehículo y también es titular, y además demandás a la aseguradora en caso que tuviera seguro. Si no, está facultada para demandar a los tres, si no coincide titular con conductor. Ah, ok, gracias. ¿Qué más? Sí, profesor, le consulto. ¿Cuánto tiempo tiene una causa para prescribir? Y si fuera así, ¿se puede pasar esa causa penal a civil? Vamos por partes. Son cosas distintas. La prescripción liberatoria en materia civil es de 3 años en materia de accidentes de tránsito. Ahora, va a depender, van por vías separadas, digamos, lo que es si hubo lesiones o si hubo un homicidio culposo. En ese caso irá por su carril separado, y obviamente la prescripción liberatoria en materia penal depende del monto de las penas. Ah, bueno. Sí, porque la causa de la que yo le había dicho hoy, de un ejemplo, bueno, estaba en no penal y fue en el 2018 y ahora lo pasaron para el civil. Sí, en realidad lo que pasa es que muchas veces lo que ocurre en los accidentes de tránsito es que si ocurrió una lesión, por ejemplo, una lesión grave o un homicidio culposo, tenés por un lado la causa penal, donde se tramita la responsabilidad exclusivamente penal, que si bien también puede ser acompañada por una presentación civil en sede penal, que no es lo aconsejable, digamos, yo preferiría siempre presentar la demanda en un juzgado civil y presentarme como querellante en la causa penal. Pero ya te digo, cada una tiene sus plazos de prescripción distintas de acuerdo a si es civil o es penal. Bueno, profesor, gracias. Bueno, por ejemplo, entonces, preguntan, ¿qué pasaría si fuera menor de edad el que conducía? Y bueno, claramente, seguro, y eso ya de antemano les digo que va a ser así, es que el seguro, los seguros, las pólizas de seguros tienen distintas cláusulas, son un montón de situaciones donde le exime responsabilidad a la aseguradora. Claramente, si el conductor del vehículo que embiste, ¿sí? O sea, el responsable del accidente era menor de edad, el seguro se exime de responsabilidad. ¿Qué va a pasar? Cuando lo citen en garantía el seguro, va a presentarse y va a contestar la demanda diciendo que se exime de responsabilidad toda vez que el menor que conducía era menor de edad, por lo cual la póliza queda sin efecto, ¿sí? A la compañía de seguros se lo cita como un demandado más, porque es un demandado más, justamente no es un tercero extraño. Perdón, ahí preguntan, ¿y si descubrimos que nuestro cliente no estaba en condiciones de conducir?
no era titular de vehículo, no tenía carnet de conductor, deberíamos existir. Claramente, lo que les decía recién, tenemos que tener en cuenta no solamente las situaciones que agraven la responsabilidad del demandado, sino todo lo que haga que pierda peso la demanda respecto a nuestro cliente. Si obviamente, por ejemplo, nuestro cliente, al hacerle las preguntas que hablábamos, la importancia que tiene la entrevista previa, si por ejemplo comprobamos que nuestro cliente no está autorizado para conducir por algún motivo, por ejemplo, como les dije, resulta que tenía ataques de epilepsia y no debería haber conducido, o que como bueno, obviamente sería más grave, pero que era menor de edad, no estaba autorizado para conducir ese vehículo. En ese caso sí tendríamos que, no sé si desistir o al menos indicarle claramente al cliente los riesgos que tenemos al interponer la demanda. Cómo baja considerablemente nuestra posibilidad de éxito debido a estas circunstancias. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, continúo. Díganme si quieren seguir, obviamente si están, si les está resultando útil, hagan las preguntas que consideren. Sí, profe, fue útil. Bueno, vamos a continuar. Yo obviamente, si bien la pauta inicial de la charla era la demanda, voy a tratar de siempre y cuando les interese y que les sea útil, de compartir algunas cositas más que considero que les puede servir. Bueno, profe. Bueno, aspectos a tener en cuenta, ya no vamos a salirnos de la demanda y vamos a pasarnos a la contestación de la demanda. El otro acto, creo que lo dije, pero tanto la demanda como la contestación de la demanda son los actos procesales, y me atrevo a decir, digamos, que son de los más importantes que tienen las partes. ¿Por qué? Porque van a poder exponer su pretensión, van a poder alegar los hechos, y va a ser la única oportunidad que van a tener, salvo algunas excepciones, de ofrecer las pruebas con las que cuenten. Y una vez que estén demanda y contestación de demanda, va a quedar trabada la litis. ¿Qué significa trabada la litis? Va a quedar trabado el litigio. Y sobre eso, y solo eso, va a poder expedirse el juez, ¿sí? Sobre esos hechos y con esas pruebas, valiéndose de esas pruebas. Si bien puede apartarse en cuanto al derecho, no lo puede hacer, lo repito muchas veces porque esto es fundamental, sobre los hechos y sobre las pruebas. Ahora bien, la situación, si bien es muy similar al contestar la demanda, este trabajo previo que tenemos que hacer también para armar la demanda, antes que me olvide algo fundamental, algo muy importante me había olvidado, habré hecho 1000 veces fundamental, pero son cosas importantes. Cuando hayan juntado toda esa información, se me había pasado a decirle, traten de ir al lugar, si no les queda muy lejos, traten de ir al lugar, observen ustedes mismos, traten de hacerles preguntas incisivas a su cliente para ver si no se equivocó o no está mintiendo. Y si, por ejemplo, hay testigos, traten de tener una reunión con los testigos y pregúntenles a los testigos. Suelo contar mucho esta anécdota. Puede pasar que un testigo diga que vio el accidente. A los ojos de alguien que no es técnico en derecho, puede creer que sí vio. Sin embargo, cuando ustedes entran a preguntarle, empiezan a preguntarle, se dan cuenta o advierten que si ustedes le dicen, por ejemplo, contame cómo fue el accidente, cómo viste, y le dice, yo estaba mirando hacia allá, escucho el impacto y me doy vuelta. Entonces esa persona no vio el accidente, esa persona no está en condiciones de contar o atestiguar respecto de la mecánica del accidente. Podrá decir en todo caso cómo quedaron los vehículos una vez producido el impacto, pero no podrá decir cómo fue la mecánica del accidente. Y es muy bueno que nosotros tengamos esa oportunidad de tener una entrevista previa con el testigo y que seamos nosotros y no el abogado de la contraparte quien descubra eso. Entonces, veamos con qué fuentes de prueba contamos, tengamos una entrevista con los testigos, otra vez repasemos los hechos con nuestro cliente, y si es posible vayamos al lugar de los hechos y veamos si es
si es factible lo que nos contó, o creíble lo que nos contó nuestro cliente. Ahora bien, vuelvo otra vez. Contestación de demanda. Todo esto hay que tener en cuenta cuando viene nuestro cliente y nos informa que interpusieron una demanda en su contra y necesita contestarla. Pero a todo eso hay que sumarle dos filtros, ¿sí? Antes de contestar en sí la demanda. En primer lugar, es fundamental, estoy con esa palabra, tienen que controlar todo lo que refiere al cumplimiento de la forma, ¿sí? Validez de la notificación, por ejemplo, que se hayan acompañado las copias para traslado, porque la demanda debe ser acompañada de copias para traslado. En todo caso, pedir la suspensión de los plazos que estuvieran corriendo para poder contestar correctamente la demanda. Y también analizar todas las excepciones, ver si no tiene una excepción de efecto legal, si podemos plantear la incompetencia, si está bien acreditada la personería, si podemos oponer una falta de legitimación para orar, etc. Es decir, antes de entrar en la cuestión de fondo, es decir, fíjense que yo les contaba hoy, por ejemplo, si yo voy a contestar la demanda de esa persona que fue demandado por haber atropellado a una persona, y yo ya estoy pensando, bueno, pero el chico o el señor no cruzó por la senda peatonal. Error. Lo primero que debería preguntarme es, ¿la demanda fue interpuesta en término? ¿Sí? ¿Es competente el juez ante el que interpuso la demanda? ¿Se acompañaron las copias para traslado? ¿Se hizo correctamente la notificación? Todo eso debo preguntarme primero en una contestación de demanda. Cuando recién paso la demanda por estos dos filtros, que son el primero, todo lo respectivo al cumplimiento de las formas, y analicé todas las excepciones, recién ahí me pongo a analizar el fondo de la cuestión. Que también tienen que tener muy en cuenta cómo impugnar las pruebas. Si ustedes ven que el actor acompaña un instrumento público, no pueden simplemente desconocerlo, porque ese no es el medio idóneo para hacer caer un instrumento público. ¿Alguien sabe cuál es el medio idóneo? O creo que está, sí, tienen que redarguirlo de falso. Tienen que redarguir de falso. Exactamente. Es decir, deben impugnar ese instrumento público y después iniciar el respectivo incidente para redarguirlo de falso, porque si ustedes simplemente lo desconocen, no va a tener sentido que lo hagan. Y así también con el resto de las pruebas, tienen que impugnarlas si por ahí la consideran innecesaria, si ven que los puntos ofrecidos en las pericias son irrelevantes, no hacen a la cuestión. Y algo que me pasé por alto y que me parece destacable, que es que el nuevo Código Procesal de la provincia de Corrientes fijó un nuevo plazo para la contestación de demanda. Ya no es de 15 días como era en el proceso ordinario, sino que ahora es de 20 días. Me parece muy importante tenerlo en cuenta eso. Bueno. Paso rápidamente a contarles algo que excede el marco de esto, salvo que tengan alguna pregunta, como para sacarle un poquito más de provecho a la charla. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Doctor, Sí. en el caso de que la persona fallecida tenga hijos, ¿cómo se le dice? ¿Los herederos? ¿Cómo? ¿Los Bueno, herederos? sí, o sea, ahí no me sale la palabra. ¿La indemnización le corresponde a todos los hijos o solamente al hijo o hija encargado? No, todos los herederos en su porción tendrán derecho a la indemnización. Todos quienes sean herederos. ¿Sí? Bueno, ahí preguntan, trámite ordinario y sumario son igual cantidad de días, 20. Recordemos ahora que el trámite sumario desapareció, digamos, el que quedó es el trámite ordinario, el juicio ordinario por audiencias, y si tramita el accidente de tránsito por ordinario van a ser 20 días.
¿Algo más? Acá, a ver qué más, estoy leyendo, perdón, estoy leyendo la pregunta. ¿El consumo de psicotrópicos o benzodiazepinas de los estados no permiten la conducción del vehículo? Habría que ver el caso específico, si esa persona tiene alguna restricción al momento de... Recuerden que cuando ustedes van a sacar el carnet de tránsito, le hacen ese tipo de preguntas, y realmente en el caso particular desconozco si una persona con esas condiciones está habilitada o no. Creo que el hecho de que te otorguen, obviamente uno cuando brinda estos datos, tienen carácter de declaración jurada, por ejemplo, si usan anteojos o no, si tienen alguna enfermedad que impida el correcto manejo de un vehículo, deberían responder con la verdad, y en ese caso, si la dirección de tránsito les otorgó la licencia de conducir, aún sabiendo esta situación, calculo que no debería haber problema. El problema radicaría en que ustedes consuman eso y no estén habilitados a conducir. Después, si los hechos que relata la parte querellante son falsos. Bueno, ahí no estamos yendo a la parte penal, en realidad una querella. No sé a dónde apunta tu pregunta realmente. No importaría tanto si son falsos o no, sino que lo que podés probar. Obviamente, si te son falsos y no lo podés probar, te van a rechazar. Y en todo caso, si son maliciosos, te podrán imponer alguna multa. Conductor, en el caso que el conductor fuera menor de edad de 17 años, el motovehículo era prestado y este se estrella con un camino cortado no señalizado por el municipio. El chico termina con lesiones varias en terapia y marcas en la cara, necesita reconstrucción facial. Bueno, ¿qué haría yo? Acá obviamente estamos haciendo un juego de roles, y recuerden que nosotros cuando somos abogados manipulamos cual plastilina el derecho a nuestro favor. Yo diría que si bien se ha incurrido en una infracción administrativa, como ser la falta de edad para conducir y que el motovehículo era prestado, eso no exime de responsabilidad al municipio por haber tenido, por ejemplo, un bache sin señalización. Obviamente, no estoy en condiciones 100% buenas para ganar en la demanda, pero es lo que me queda, porque me parece bastante grave que se excluya de responsabilidad del municipio diciendo que la persona no estaba habilitada para conducir. A ver, Doctor, un segundito, Oscar, termino de leer. Si la licencia está otorgada, pero no correspondería por una enfermedad, ¿cómo se procede en caso de ser? No sé, no entiendo, Rocío, la pregunta. ¿Sí, Oscar? sí, con respecto al caso anterior, usted estaba hablando de hacer por ahí mucha gente, no sé si yo estoy mal informado, mucha gente por ahí dice, bueno, le vamos a hacer un juicio al municipio, le vamos a hacer un juicio a la provincia de acuerdo a la ruta vial que corresponde, si es municipal, nacional o provincial. Para los que no lo saben, o si yo estoy mal informado, usted corríjame, no es tan fácil hacer un juicio. Si bien es fácil hacer el juicio o plantear una demanda, pero al momento de que si vos le ganás, te ponen por ley de emergencia y te pagan en comodísima Sí. cuota. O sea Sí, que siempre pasa litigar 10 contra el años haciendo el Estado. juicio al Estado y después te pagan en cuotas de 100, de 2.000 pesos por mes. O sea, por ahí, antes de comenzar también a hacer una demanda, plantear a quién le vas a hacer la demanda y cómo vas a cobrar. Totalmente coincido, y es parte de lo que les dije hoy, de, por más que tengamos un buen caso, ver la viabilidad, factibilidad de acuerdo a la condición en la que se encuentra nuestro demandado. Y ahí exponerle a nuestro cliente si está de acuerdo o no. Y ahí ya dependerá de su decisión si vamos o no para adelante, y siempre y cuando a nosotros económicamente nos sirva, digamos. ¿Alguna pregunta? Doctor, y en ese caso de que usted le gane una demanda, por ejemplo, a la municipalidad, que ponerle que sea que te pague el tratamiento del gasto médico y daño que tuviste en el 2010, le ganaste, pero recién en el 2018 te paga, ponerle después de 8 años,
que lo tiene que pagar a lo que está el precio actualizado, digamos. Siempre ¿Está en el derecho a eso? las sentencias fijan, y por eso la importancia, volvemos otra vez, tengan en cuenta todo lo que yo les dije hoy más temprano, los intereses deben ser solicitados expresamente. Y ahí está la importancia de haber solicitado la aplicación de intereses al momento de la sentencia condenatoria, para que esa suma que se fijó sea actualizada como corresponde, digamos, y cuando ustedes cobren no terminen cobrando algo insignificante, digamos. Gracias, doctor. ¿Algo más? ¿Alguien que quiera hacer otra pregunta? Bueno, sigo con otros temas que me parecen importantes. Cuando quieran, avísenme, cortamos o seguimos, como quieran. Otra herramienta muy importante son las diligencias preliminares. Para quien no conozca las diligencias preliminares, acá vamos por partes. Para quien no conozca la diligencia preliminares y para no irnos muy a la parte técnica, son herramientas procesales que nos permiten a nosotros obtener información necesaria para elaborar correctamente nuestra demanda. ¿Sí? Repito, perdón, avísenme por ahí si voy rápido, voy mirando constantemente la hora y por eso por ahí me apuro. Son herramientas procesales que nos van a permitir obtener algún dato fundamental para el armado de nuestra demanda que nos esté faltando y que no pueda ser obtenido sin ayuda de la justicia. ¿Cómo se pide una diligencia preliminar? Bueno, el pedido de diligencia preliminar no es muy complicado, simplemente debe ser fundado, es decir, ustedes deben explicarle al juez que han tratado, por ejemplo, de obtenerlo por vía extrajudicial y no han podido, y debe contener una referencia concreta respecto al proceso que ustedes están preparando. ¿Cuál es la futura parte contraria y cuál es su domicilio si lo fuera conocido? Para quienes tengan procesal, les comento que algo que me llamó la atención cuando estuve estudiando ahora el código nuevo para poder dar esta charla, introdujo lo que está acá en negrita, que es que ahora se va a notificar a la parte dentro de los 5 días que puede oponerse a la realización de la diligencia preliminar o solicitar su modificación. Y fíjense, me parece muy importante la enumeración que tiene el código, en este sentido es enunciativa, meramente enunciativa. Recuerden que siempre en derecho se habla de enunciativa y taxativo. Taxativo es algo que es un catálogo, un número clausus, un número cerrado, es decir, no podemos incorporar algo que no esté allí, y cuando es meramente enunciativa significa que podría llegar a pedirse una diligencia preliminar que no sea de las que están ahí, siempre y cuando el pedido sea fundado. La inclusión de estas son novedosas y me parecen muy acertadas. Fíjense, la exhibición del contrato de seguro por petición de quien se considere perjudicado por un hecho que pudiera estar cubierto por seguro de responsabilidad civil. Esta me parece genial porque muchas veces nos pasa que no podemos acceder a la póliza. Si la otra persona se niega de manera injustificada y no lo podemos obligar, obviamente, ahora tenemos una diligencia preliminar que le va a obligar, porque obviamente va a crear una presunción en su contra o se puede tener por reconocido un hecho, si no nos exige un contrato de seguro. Otra cuestión que quienes hayan cursado con nosotros siempre se van a acordar de que había una discusión entre si el secuestro de historia clínica era una prueba anticipada, una diligencia preliminar. Esta incorporación vino a zanjar la cuestión y directamente incorporó al secuestro de la historia clínica. En caso de mala praxis, siempre tienen que secuestrar la historia clínica y ahora ya está incorporado expresamente como diligencia preliminar. También la citación a reconocer el documento privado por aquel a quien se le atribuye la autoría o firma, bajo apercibimiento de tenérselo por reconocido. Si estamos ante un contrato, por ejemplo, que solamente firmamos una persona y yo necesito que se compruebe la autenticidad de esa firma, lo voy a citar mediante una diligencia preliminar para poder acreditar la autenticidad de esa firma, bajo apercibimiento, acá está la clave, de tenérselo por reconocido. Es decir, esa persona no va a poder negarse de forma injustificada, salvo que quiera que se lo tenga por reconocido.
Y por último, acá se echó mano de la Ley de Defensa del Consumidor y se introdujo esta diligencia preliminar que dice que la indicación de los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, proveedores y prestadores de mercaderías o servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesión de las mercaderías o la provisión del servicio. Esto es espectacular porque en los casos de demanda por defensa del consumidor, nos encontramos muchas veces que no sabemos quién interviene en toda la cadena de consumo. Y tenemos el proveedor, el que nos vendió, todo, el fabricante, y muchas veces no conocemos quiénes son. Ahora, mediante esta diligencia preliminar, quien nos haya vendido ese producto con el que tuvimos algún inconveniente, quedará obligado a decirnos, a indicarnos a todos aquellos quienes hayan participado en la cadena de producción, desde el fabricante, desde el transportista, etc. Es muy útil el tema de la diligencia preliminar y estas 4 me parecen que sirven un montón a la hora de preparar nuestra demanda. Profe, ¿por medio de qué escrito se hace la diligencia preliminar? ¿Cómo por medio de qué? ¿Por medio de qué escrito? Se presenta un escrito que dice promueve diligencia preliminar. Es previo, es previo a la interposición de la demanda, y en ese escrito vas a decir, por ejemplo, que el día tanto tu mandante sufrió una mala praxis producto de una intervención quirúrgica. Vamos a tomar como ejemplo el ítem, el inciso F, y decís que, bueno, obviamente más fundado, pero venís a solicitar el secuestro de la historia clínica, teniendo en cuenta que es fundamental para poder probar lo que estás, el futuro proceso de la futura demanda de daños y perjuicios por mala praxis. O, por ejemplo, supongamos que compraste un electrodoméstico que vino fallado, fuiste a defensa del consumidor, no pudiste llegar a un arreglo y vas a interponer una demanda de daños y perjuicios por la compra que no tuviste respuesta. Entonces, antes de iniciar tu demanda, vas a solicitarle al vendedor que te informe el nombre y la dirección de todos los productores, fabricantes, distribuidores, proveedores y prestadores que hayan intervenido en la cadena de producción de esa heladera, por ejemplo. Y una vez que se produzca esta diligencia preliminar, vos vas a contar con todos los datos para poder elaborar tu demanda y demandar a todos correctamente, ¿sí? A todos los legitimados pasivos. Claro. Profe, también se podría pedir el domicilio, por ejemplo, si es que no se sabe con exactitud dónde está radicado. Sí, podría pedir, pero el tema del domicilio, quizás por ahí, el domicilio se puede solucionar más fácil. El domicilio te va a ir presentado un oficio en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal y probablemente ya tengas una idea. Entonces, quizás no sea necesario recurrir a una diligencia preliminar. Podrías hacerlo, pidiendo ya que se libre oficio, por ejemplo, no solamente podés decir, por ejemplo, ahí podés fundar diciendo que ya fuiste a la Secretaría Electoral y que no tuviste datos, y ahí ya, entonces ya pasarías a pedir que se libre oficio al RENAPER, por ejemplo, Registro Nacional de las Personas, a la Jefatura de Policía, a los distintos servicios como ser luz, agua. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, en el accidente de tránsito, no sé quién me chocó, tipo, no le pregunté el nombre, no anoté la matrícula? Bueno, eso integra... ¿Cómo podría hacer para demandar a esa persona? Bueno, eso ya es más extrajudicial e integra la tarea que le comentaba al principio. Realmente, ya sería una tarea... podría entrar por el lado de diligencia preliminar el pedido de filmaciones de un lugar, por ejemplo, y acreditas que fuiste al lugar que solicitaste y te dijeron que no, porque ellos no están autorizados a entregarla a un particular, y que por este medio venía a solicitar, mediante una diligencia preliminar, que se te permita tener acceso a la filmación de la cámara de seguridad de un lugar X. Fíjate que es un caso que no está previsto, pero que entiendo yo que si está bien fundado, y como resulta útil,
podría llegar a ser factible que el juez te haga lugar a tu pedido de diligencia preliminar. Claro, buenísimo, gracias, profe. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Alguna pregunta más? Profe, Sí. justo hablando escuchando estaban hablando del domicilio, para saber el domicilio, ¿no es cierto?, de la Junta Electoral y todo eso. Nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de juicio. No, perdón, se entrecortó todo, Oscar, se entrecortó. Sí, nosotros tenemos casos, por ejemplo, de juicio ejecutivo, donde se le va a hacer un juicio a una persona y se le tiene que trasladar, ¿no es cierto?, la cédula para que sepa que se le está demandando, ¿no es cierto? Sí. Pero en el lugar donde aparece los distintos medios como la Junta Electoral y todo eso, ya no viven en esos lugares, se desconoce el domicilio. Entonces, vio que muchos jueces también no te dejan, si bien se conoce que trabaja en tal lugar, se le ve a esa persona trabajando en ese lugar, pero no te dejan que vos le comuniques. Sí, le notifiquen el domicilio laboral. Sí, por una cuestión, no me acuerdo del artículo donde como que a esa persona, la palabra justa no, pero es como que se lo denigra, entonces por eso no. Sí, lo que vos estás hablando es el decoro que se debe guardar en el momento de la notificación. Exactamente. Entonces, el gran problema es que el código prevé que la notificación se realice en el domicilio real. Claro, y bueno, nosotros ya, por ejemplo, planteamos 10 domicilios y el otro paso es ir a hacer un edicto, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Lo que planteamos con lo que yo escucho, si es así, es que te dicen algunos, lo que pasa es que si nosotros no vamos al edicto, se va a presentar un defensor oficial y tenemos que estar a lidiar ahí con el defensor oficial, siendo de que si nosotros le presentamos y se comunica a través de la cédula al demandado, directamente o asume la demanda o no y se le empieza a descontar lo que debe, ¿no es cierto? Exacto, sí, lo que recomiendo para lectura tuya y el que esté interesado es la notificación bajo responsabilidad, que si bien ha tenido una creación jurisprudencial, le autoriza a la parte a que notifique bajo su responsabilidad y que en caso de, porque hay veces que la parte asegura que esa persona vive allí donde se realizó la notificación, pero que obviamente se está ocultando, y la notificación se hace bajo responsabilidad de quién, de quién, de quien está librando la notificación y solicitando se lo tenga por notificado en ese domicilio. Eso, pero no todos los juzgados te hacen lugar a la notificación bajo responsabilidad. Eso es algo que podrías leer si te gusta, notificación bajo responsabilidad. Gracias. A ver, perdón, acá, si no se sabe, acá, ¿el seguro cuánto tiempo tendría para pagar en caso de daño a la contraparte? Lo mismo rige siempre y cuando sea interpuesta la demanda dentro de los 3 años y se condena a la aseguradora, tiene los mismos plazos que un particular, digamos, en ese sentido. Si no se sabe quién te chocó y se solicitó ese libre oficio a la municipalidad para ver la grabación en las cámaras, ¿contra quién va dirigida la demanda si no se sabe quién le chocó al cliente? No, y claro, vos tenés que realizar una diligencia preliminar a fin de averiguar quién fue el que te chocó. Y si no averiguas, no vas a poder demandar porque no vas a tener legitimado pasivo. Y ahí va a ser una falla en lo que les decía recién, que es el trabajo de averiguación, que es extrajudicial. No hay una respuesta para eso porque si no tenés, identificado tu legitimado pasivo, es decir, tu demandado, no puedes demandar directamente. Bueno, en caso de que la cuestión se resuelva de forma extrajudicial, porque las partes llegan a un acuerdo, ¿cómo se determinan los honorarios profesionales? Bueno, acá le cuento cómo es en la práctica. En la práctica, las aseguradoras tienen, justamente, valga la redundancia, por práctica, abonarnos el 10% de los honorarios, el 10% de lo que se pague en concepto de indemnización. Lo que aconsejo es que, así como la aseguradora les paga ese 10%, ustedes también arreglen con su cliente un 10 o un 20% de lo que le pagan a él. Porque ese 10% quizás nos resulte poco y no es algo malo, digamos, pedirle también al cliente que
parte de su indemnización vaya para nosotros. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a utilizar estos últimos minutos Eso, seguramente profe, porque... sí. ¿Sí? Eso, profe, si gana, ¿Cómo le se...? paga la aseguradora, digamos, así es, si gana No, el no, juicio. porque la compañera consultó el caso de que se llegue a un arreglo extrajudicial, entiendo yo, previo, o podría ser también en Ajá, el medio de un proceso que se claro. llegue a una conciliación, digamos, y lleguen por, o sea, lleguen por sí, lleguen a un acuerdo, digamos, y ustedes establezcan, ahí ustedes van a pautar con con la aseguradora y con su cliente van a arreglar el tema de los honorarios. ¿Cuánto tardan la aseguradora en pagar? Y mira, en menos de 6 meses es muy difícil que te paguen. 3 meses con toda la suerte, 6 meses con suerte y un año ahí. Depende mucho el monto. Si el Bien, monto es chico, puede arreglar en poco tiempo. doctor. Sí, Justo, ¿sabe? Hablando del tema aseguradora, estaban hablando todo lo que es accidente de tránsito. Yo, por ejemplo, estoy transitando también el hecho de, tengo aseguradora, un seguro personal y sufrí un accidente en un establecimiento privado que tiene también seguro, pero sí. de otra provincia, ¿no es cierto? Yo soy de Formosa y el establecimiento privado es de la provincia de Misiones. ¿Un En ese accidente de caso, tránsito, perdón? no, el seguro del establecimiento privado es de la Mm, provincia de Misiones. Y el sí. accidente se produjo en la provincia de Misiones, pero yo soy de Formosa. Pero yo Ujú. tengo seguro personal, seguro personal, y el establecimiento también tiene seguro. La denuncia se hace contra ambos seguros y ellos son los que tienen que decidir quién me va a pagar en ese caso, si me tienen que pagar. Eh, y bueno, Explícame por favor de vuelta el caso porque justo escribí y se me fue la idea. ¿Me que decís por favor estaba, la idea? sí, tuve un accidente en la provincia de Misiones estando de Ujú. vacaciones en un Sí. establecimiento privado. El establecimiento tiene seguro. ¿Contra otro ¿Estamos? vehículo? No, de accidentes personales que puede sufrir la persona dentro del establecimiento. No estamos hablando de eso, Entiendo. estamos hablando de personas, ¿me entiendes? Está ahí. Sí, sí, ahí está. Yo tengo un seguro personal que pago, que por Ujú. cuestiones laborales, como en mi trabajo me pide que pague todos los años un seguro personal. Y yo pago ese. En ese caso, por ejemplo, se le intima, le da a conocer el accidente producido a los dos seguros y los seguros son los que van a decidir quién va a pagar o me tienen que pagar los dos. ¿Cómo es el caso? ¿Cómo se resuelve eso extrajudicialmente en principio? No, ahí lo que habría que ver es si tu seguro realmente, habría que leer la póliza, si cubre ese tipo de situaciones, o si no tiene nada que ver, porque quizás no tenga nada que ver y solamente sean responsables el comercio y el seguro, en forma solidaria. Vos podrías demandar a los dos y ellos después, con una acción de repetición, ellos arreglarán las cuestiones entre ellos y a quién le correspondía, pero en principio son responsables en forma solidaria el comercio y el seguro. No sé si tu seguro, la verdad, antes de Mi decirte seguro eso, es un seguro personal, no es un accidente, no es seguro de accidente de tránsito personal, las 24 horas no, exacto, del día, entiendo. esté dentro o fuera de mi trabajo. Sí, podrías demandar a los tres, eventualmente demandar a los tres y que ellos, mediante una acción de repetición, solucionen la cuestión. Pero si vos demandás, perdón, vos me estás preguntando un arreglo extrajudicial. Y bueno, Sí, ahí habría que ver, yo te aconsejaría que el que primero te ofrezca, si, no, si ofrece solamente uno, cierres con ese. Y obviamente si te ofrecen los dos, fijarte cuál te conviene más y ver si hay la posibilidad de arreglar con los dos y no se superponen, etc. claro, eso era otra cuestión, porque por ejemplo, usted me dice si cerrar con uno o cerrar con otro, no se puede cerrar con dos, porque ahí estaría cayendo una estafa también, ¿no es cierto? Obviamente, Si siempre y yo abro, cuando, por ejemplo,
obviamente entiendo lo que decís, siempre y cuando las indemnizaciones se complementen podría ser, por ejemplo, pero no, obviamente no puedes cobrar 2 veces por lo mismo porque estarían incurriendo en un enriquecimiento sin causa, digamos. Exacto. Gracias, doctor. De nada. ¿Qué más? Bueno, veo que no hay tanta gente de Corrientes, o sea, lo que estaba por comentar no sería tan apropiado, digamos. A modo de cierre, para ir terminando, me gustaría decir entonces que considero que esta cuestión, que todo esto que les expliqué, ojalá les sirva y vayan tratando de pensar así como fuimos aplicándolo constantemente. Habrán visto que cada pregunta tiene una razón de ser y se puede aplicar. Les quiero comentar que, como estarán al tanto, seguramente como estamos obviamente en la UNED, todos sean por lo menos de la zona acá del litoral, como sabrán, desde el 2015 para acá, si tomamos simplemente ese punto de partida, se han producido distintos cambios enormes de paradigma que, por ejemplo, el Código Civil se ha reformado. El Código Civil, en cuanto a como ley de fondo, que es la ley que regula el derecho privado más importante que hay en materia de derecho de fondo. En materia de derecho de forma, como le dije recién, el 1 de diciembre del año pasado entró en vigencia un nuevo Código Procesal Civil y Comercial para toda la provincia de Corrientes. El 12 de marzo va a entrar en vigencia un Código Procesal de la Niñez, Adolescencia y Familia. Se prevé también la creación de un Código Procesal de Defensa del Consumidor, una modificación al Código de Proceso al Procedimiento Laboral. Y no solamente nos quedemos con la parte civil, podemos trasladar también a lo penal lo que le estoy diciendo. Como saben, nuestro Código Penal es un gran parche andante porque realmente ha tenido demasiadas modificaciones. Y asimismo también el año pasado entraba en vigencia un código procesal completamente distinto en materia penal. Los que estén haciendo penal van a saber, o que estén ejerciendo, pasó de un proceso mixto a un proceso predominantemente acusatorio. Y lo mismo ocurre a nivel federal. A nivel federal coexisten en este momento el Código Procesal Penal con el Código Procesal Penal Federal, que rige parcialmente, en forma conjunta. ¿Y qué quiero decirles con todo esto? Si bien el panorama es abrumador porque la cantidad de cambio es demasiado, yo lo veo como un terreno fértil para las oportunidades. ¿Y quiénes salen beneficiados de todo esto? Ustedes los estudiantes avanzados y los nobles abogados. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta cantidad de cambios tan vertiginosa que tuvimos en el último tiempo nos puso a todos en un pie de igualdad. Y quien se resista a los cambios y pretenda no ayornarse con estas modificaciones, quedará excluido del sistema. Y la ventaja que tienen ustedes es que son contemporáneos a estos cambios. No es lo mismo de construirse y estudiar de nuevo todo, como mi camada que tuvo que estudiar el Código Civil viejo, el Código Procesal Civil viejo, el Código Procesal Penal viejo, y ahora tenés que hacer un cambio de chip y tratar de entender. Ustedes son contemporáneos estos cambios, entonces creo que son muy beneficiados, sobre todo, ¿por qué? Porque acá hablamos de mi primera demanda, y mi primera demanda a mí me representa mis primeros pasos en la profesión. Y recuerden que ustedes, cuando vayan a un estudio jurídico o vayan a trabajar en un juzgado, no van a tener como una herramienta para defenderse experiencia. Eso va a ser su gran falencia. Pero van a tener seguramente ganas, van a tener proactividad, van a tener la ventaja que todo va a ser nuevo para ustedes y van a estar como esponja absorbiendo conocimiento. Entonces yo creo que, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores, yo creo que en este caso ustedes se ven beneficiados con estos cambios y si capitalizan esta nueva oportunidad, van a poder introducirse muy rápidamente en el campo de la abogacía, que no deja de ser un negocio y que tenemos que encontrar la posibilidad de introducirnos en el medio, digamos. Así que bueno, no sé si tiene alguien alguna duda más, y si no, sumamente agradecido a los chicos que me tuvieron en cuenta para esta oportunidad, y a todos les agradezco por haberse quedado esta hora y 45 minutos aproximadamente de charla y por haber participado, a quienes hayan participado, y espero haya servido lo que transmití. Doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, profe. Productiva. Excelente.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bueno, muchísimas Quedé con la gracias. duda nomás, doctor, de si podemos obligarle a alguien a hacer un control de alcoholemia o no. Pero ya veremos más adelante. Lo que pasa Gracias, es que doctor. no hay problema. Lo que pasa es que esa pregunta varía mucho de acuerdo. Recordemos que varía mucho. Fíjense que cada provincia, cada municipio cambia el tema del dosaje en materia de alcoholemia y va a depender de la legislación muy específica de cada lugar, cómo se toma esa negativa a realizarse la alcoholemia, si es obligatorio o no, o si la negativa implica un reconocimiento, digamos, de esa alcoholemia. Hay jurisprudencia y hay una corriente que sostiene que en virtud del principio, según el cual nadie puede ser obligado a declarar en su contra ni perjudicarse, también la alcoholemia es como que no estaría obligado. Yo considero que en cualquier caso, aunque no sea obligatorio, negarse a la alcoholemia indica una clara presunción en contra de quien lo está haciendo, digamos. Doctor, yo trabajo acá en la municipalidad, justamente en la dirección de tránsito. A eso iba mi pregunta. Generalmente cuando un conductor se niega a hacerse el control de alcoholemia, se presume positivo y se le hace la acta de infracción. Me ha pasado que de día he visualizado conductores presuntamente ebrios, pero no tengo ni alcoholímetro ni nada. Yo quiero saber si se le puede retener y traer a la policía. O sea, ¿hay una obligación de hacerlo o se lo deja nomás? No se puede. Pues no estoy en un control de alcoholemia. Pero no, por lógica, mira, por lógica no te pueden obligar. Por lógica no te pueden obligar. En todo caso, como decís vos, y eso, si bien no te puedo especificar la ordenanza, la legislación específica, por lógica ni siquiera el ADN se puede obligar a la persona a realizarse, más teniendo en cuenta que es un proceso que no es invasivo, mucho menos aún imagínate que el ADN podría determinar la identidad de una persona y el consecuente derecho a identidad que tiene, digamos, la paternidad, quise decir la paternidad, perdón, y el consecuente derecho de identidad que tiene quien está solicitando el ADN. Mucho menos aún va a poder ser obligatorio la realización de un test de alcoholemia. Justamente por eso está previsto que en caso de negarse a realizar este test, se tomará como positivo. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más, el que quiera? Y si no, vamos por finalizado. Javier, no sé si hay algo para... No, de nuestra parte aprovechamos el espacio para volver a agradecerte por el tiempo, la predisposición, para brindarnos tu conocimiento y también, bueno, los conocimientos teóricos y prácticos. El chat creo que lo agradece también, son muchos los mensajes, son muchos los participantes, creo que es una práctica necesaria, es una charla necesaria. Nuestra facultad como futuros profesionales, el de mi primera demanda, y por lo tanto te agradecemos por permitirnos poder desarrollarla y reitero el agradecimiento por brindarnos tu tiempo y conocimientos. Así que muchas gracias y espero que sea hasta la próxima. Hasta luego. Seguramente quedo a disposición. Como saben, vi acá algunos exalumnos, siempre que se pueda ayudar, estamos a disposición. Y si es útil y si se puede ayudar, estamos. Doctor. Sí.